No me pregunten quién soy y no me pidan que siga siendo el mismo. Michel Foucault. Pensé en él, un historiador de las ideas y filósofo francés que nació en 1926 y murió en 1984, ahora que hice el último video de Nietzsche sobre la vuelta al revés o la transmutación de los valores. Porque este pensador también luchó contra la tendencia humana de generar definiciones y clasificaciones morales rígidas, ¿no? Y particularmente asocié dos conceptos de él, episteme y discursos de poder. Él mismo, cuando tenía 20 años, fue llevado ante los psiquiatras por un intento de suicidio y por su atracción ante los hombres, hacia los hombres. Pensemos que en su época la homosexualidad era considerada una enfermedad. Y en esa experiencia que él tuvo, él mismo pensó que quizá los psiquiatras, más que ayudar, actuaban como policías entre lo que está permitido y lo que estaba prohibido. Para él, toda definición de conducta anormal da cuenta de una construcción social y establece una división entre los que se adhieren a la norma social y los que se desvían de ellas. Entonces, episteme. Foucault observó que en todas las culturas el lenguaje, los esquemas perceptivos, los valores, las técnicas, los intercambios, etcétera, están regulados por determinados códigos. Y estos códigos regulan la experiencia que vive el ser humano en esa cultura específica. Por esta vía llegó a la idea de la episteme como una red o base o tejido base que permite al pensamiento organizarse a sí mismo de acuerdo a estos códigos establecidos. Cada periodo histórico, cada cultura, cada época tiene su propio episteme que organiza la experiencia de esas personas, organiza también el conocimiento y la verdad. Todos los saberes particulares de un periodo histórico dependen de su episteme, es decir, solo percibimos según los códigos que tenemos. En 1969 publica su libro Arqueología del Saber, seguramente influenciado por sus lecturas sobre Nietzsche, y ahí realiza un tratado con método arqueológico donde mostró que los epistemes o formaciones discursivas están regidos por reglas que operan en nuestra conciencia y limitan el pensamiento a un lugar y periodos dados. Uno de los puntos más sobresalientes sobre esta reflexión es el reconocimiento de que las mentes de una época en cuestión se hallan encerradas, sin saberlo, en estos códigos, como peces en una pecera que ignoran que no se encuentran en el mar. Entonces, cuando generalizamos, ¿no?, creamos conceptualizaciones que se sedimentan a través del tiempo, dando la impresión de veracidad, pero en realidad son simplemente discursos que varían según diferentes épocas, comunidades, sociedades y o contextos. La originalidad de estas investigaciones de Foucault consiste en que demostró cómo las concepciones de los discursos verdaderos dependen de los distintos epistemes. El pasado antiguo y reciente de la humanidad, nos decía, no es más que un vasto cementerio de verdades muertas. ¿Por qué asocio este concepto del episteme con la lucha de Nietzsche por lo absoluto de los valores? Porque, como les decía en este video, Nietzsche demostró que los valores bueno y malo son variantes según la época. Y desde este concepto de Foucault podemos explorar a profundidad los discursos para ubicarlos en un lugar y tiempo que le corresponden, no para considerarlos falsos o verdaderos, sino siempre relativos al episteme del que provienen. Cada época define sus discursos y estas definiciones pueden variar radicalmente a través del tiempo. Por lo tanto, se rechazan las generalizaciones y totalizaciones, ya que son vistas como expresiones siempre parciales y referentes solamente a cierto contexto. Por ejemplo, hablar con Dios en la época de la Edad Media tenía un episteme tal que podía ser percibido como estar iluminado.
Y en cambio en la modernidad el episteme hace que si alguien dice que habló con Dios, nosotros lo consideremos un esquizofrénico. Entonces, lo que la humanidad percibe de esa persona que dice que está hablando con Dios tiene totalmente que ver al episteme de esa cultura, de esa época. Solo percibimos según este episteme, según esta red de códigos. Ahora, discursos de poder. ¿Qué nos dice Foucault sobre los discursos de poder? Después de plasmar todo este asunto de los epistemes, se dirige hacia una genealogía del poder, es decir, busca los orígenes del poder, convencido de que detrás de estos discursos de los que hablaba y en ellos mismos actúa el poder. Traslada su atención del plano de los discursos a la forma de dominación y muestra cómo la verdad y el saber están insertados siempre en estrategias de poder que los condicionan y los guían. A partir de esto es que escribió la historia de los discursos olvidados, como la locura, la sexualidad, el castigo, la medicina. En Historia de la Sexualidad, unos textos que escribió de 1976 a 1984, cuando muere, señaló que el poder no se ejerce por medio de la represión del sexo, por ejemplo, sino produciendo discursos de que hay una naturaleza sexual. Y entonces tal discurso organiza la sexualidad con un afán de controlarla y se define el placer, lo que nos puede hacer sentir placer, y así se domina. En Vigilar y Castigar, un texto que escribió en 1975, se ocupó de las relaciones entre el saber y el poder y dice que hay horarios, medidas de vigilancia, exámenes, archivos y muchas otras estrategias con las cuales el poder y el saber se vinculan. Que las ciencias como la psiquiatría, la psicología, la medicina, la criminología y la sociología se han asegurado de que haya jueces por todas partes. Las instituciones que representan a estas ciencias son el psiquiátrico, el hospital, la prisión y la escuela, por mencionar solo las más importantes. El hombre, nos dice, se convierte en un objeto-efecto de esta observación-dominación. Y con el paso del tiempo, la costumbre y los hábitos hacen que dicha dominación y poder se ejerzan ya por la cultura y la sociedad para consigo misma. Los sujetos anónimos viven en prisiones de las que no solo no se dan cuenta, sino que incluso colaboran para mantener, fortalecer y embellecer sus barrotes. Muchas de las formas en que la sociedad moderna mantiene aprisionados a sus miembros es, por ejemplo, a través de la enseñanza y la divulgación de lo que es normal versus lo anormal. Lo normal, por ejemplo, es igual a salud. Salud es igual a bueno. Por lo tanto, lo normal es igual a bueno. Y en cambio, por ejemplo, ¿no? Lo anormal es igual a enfermedad. La enfermedad es mala y por lo tanto lo anormal es igual a malo. Toda definición de conductas anormales da cuenta de una construcción cultural, como ya dijimos, y es a partir de ella que se generan las divisiones entre los que se adhieren a las normas sociales y los que se desvían de ella. Por ejemplo, nosotros mismos vigilamos a nuestros vecinos y a nuestros amigos para que se ajusten a las normas sociales. Y cuando alguien no lo cumple, cuando alguien no se comporta de acuerdo a estas normas sociales, les castigamos. ¿Cómo les castigamos? Con el rechazo, con el desprecio, alejándonos. Entonces, si lo pensamos en este episteme, está la manera de cómo percibimos, y en este discurso que termina siendo un discurso de poder, se dice lo que es normal y lo que no es normal, y nosotros mismos nos hemos convertido en vigilantes de que la gente se comporte como normal o como anormal, y si no, les castigamos. Lo más extremo es llevándolos al psiquiatra, pero lo más sencillo es alejándonos de esas personas que consideramos depresivas, tóxicas, y las vamos dejando solas, convirtiéndonos en estos vigilantes de acuerdo al episteme.
Y esto tiene que ver con cada cultura. Si podemos reflexionar acerca de ellos y acerca de estas normas, quizá a veces podemos comportarnos distinto y ser como unos peces que nos damos cuenta que estamos dentro de una pecera. Por favor, denle like si les gustó, suscríbanse a mi canal y déjenme comentarios para que ampliemos la conversación o con cualquier tema que quieran que aborde de cualquier asunto de filosofía. Gracias, muchas gracias. Les dejo el link con el artículo para que vean ahí la bibliografía que utilicé si les interesa. Gracias.